ya tiene sus anotaciones. Sí, ya apunté, tengo aquí mi acordeón. No, que está muy extenso el tema. Sí. En relación a la autodeterminación de los pueblos, es algo que adquiere muchísima vigencia hoy en la actualidad, en donde se presiona de manera abierta al actual régimen, con la intencionalidad de que intervenga y dé su punto de vista con relación a lo que pasa en Venezuela. Hoy adquiere mayor relevancia este concepto, el hecho de que se permite y se acepte que los pueblos determinen el derrotero social y político que le corresponde a cada quien. Obviamente la principal crítica de esto son los conservadores, que aún los tenemos muy activos, por cierto. Casarse a los padres, le comentaba en plan de broma, pero no es broma aquí, ¿no? Que se hubiera evitado tanta pederastia y tanta corrupción ideológica, sexual, en el gremio eclesiástico. No estaban perdidos en cuanto a su idea. Claro que hubiese sido bueno, y el hecho de quitar el concepto de iglesia romana también hubiese sido muy importante para nuestro país. El no culto en público, lamentablemente eso no sucede. Vemos la plazuela Álvaro Obregón tomada por corrientes religiosas con micrófono en mano y nos obligan. Hay colonias en donde el culto lo hacen y que se oye a 3, 4, 5 cuadras y le estampan toda la ceremonia religiosa a fuerzas. Tenemos Radio María, tenemos TV religiosa en cable, son como 5 o 6 canales. Sí, o sea, esto no se ha cumplido, nuestro país realmente no ha cumplido. El Colegio Sinaloa, aquí en Culiacán, el Chapule, todos ellos son propiedad de religiosos. No propiedad, entonces esto es lo que más les molestó. A final de cuentas, la historia de la iglesia ha estado estrictamente vinculada con el vencedor, con el gobernante, con el rey. Siempre han estado ahí. ¿Por qué? Porque al estilo de Porfirio Díaz, que les otorgó tantísimas prerrogativas, propiedades y fuerza, que obviamente no iban a aceptar perderla, y hasta la fecha están en esa misma tesitura. La guerra cristera era muy cruenta. En la historia de la humanidad, todas las guerras que tienen un fondo religioso son absolutamente cruentas. Eso estamos hablando desde las guerras de Asia, en Europa, y ya no digamos aquí en nuestro continente. Sí, el mantener un estandarte religioso con un concepto revolucionario, eso origina muchas masacres, muchos excesos en las guerras, como sucedió en la guerra cristera aquí en México. Tenemos, por ejemplo, no sé si vieron la película Canoa. Sí. Habla perfectamente de eso, en donde la idea religiosa le imprime un pensamiento a un pueblo entero y masacran literalmente a los que no piensan como ellos. ¿Sí? El hecho de estas guerras y que hubieron divisiones en la iglesia y que se hubieran planteado situaciones de que la iglesia tuviera prerrogativas y puntos de vista diferentes al clero oficial, al clero europeo, el hecho que haya fracasado eso no fracasó del todo, y tenemos lo que conocemos como la teología de la liberación, que se fue enquistando no solamente en nuestro país, sino en países del centro Sudamérica, y que son los curas estos. Ahorita en la actualidad tenemos representantes religiosos que abanderan esta ideología. Por supuesto que no los quiere el Vaticano, ¿no? Por supuesto que no lo quieren los conservadores actuales. Pero la ideología que tienen actualmente estos curas de teología de la liberación abreva de esos movimientos sociales en donde no desaparecieron de todo, afortunadamente. Como ocurrió en Chiapas. Como ocurrió en Chiapas, cuando Ulises Ruiz también pasó, Ulises Ruiz en Centroamérica, que fue un asesinato también por sus ideas de teología de la liberación. Esa es mi intervención. Muy bien. ¿Alguien más? Juan. Bueno, yo creo que
La vez pasada hablábamos de hablamos incluso del rescate de una frase de Gili, ¿no? La revolución interrumpida. Cómo en esa revolución, en este proceso revolucionario que viene siendo después de la independencia, la reforma, la tercera revolución, ¿verdad? De la que hablan de Manuel López Obrador. Y esto con el fondo de ver que, como dicen luego, ¿no? ¿Qué vamos con la cuarta transformación? ¿De qué se trata? ¿Qué es, no? Y decíamos, una revolución interrumpida donde las fracciones revolucionarias encarnadas en Zapata y en Villa son derrotadas, ¿no? Son asesinadas. Y al final de cuentas, la fracción conservadora, la fracción pues que detentaba el poder y se monta en el proceso de la revolución, y al final de cuentas son ellos los que conducen ese proceso de la revolución hacia una situación de que cambian algunas cosas para de forma no cambiar nacional, ¿no? Y entonces vemos cómo a final de cuentas el Grupo Sonora, encabezado por Obregón, encabezado por Calles, ¿ya? asumen el poder en nuestro país. Y si lo llevamos a la actualidad, nos damos cuenta de que el Grupo Sonora sigue vigente, ¿no? Sigue fuerte, sigue poderoso económica y políticamente en nuestro país. Y entonces, eso no es fácil, ¿no? No es fácil quitarlo de un plumazo, ¿no? Yo creo que un proceso histórico de mucho tiempo enraizado, yo creo que tiene que ser parte de un gran pueblo organizado que logre esa transformación, no por obra solamente de una varita mágica que pueda lograr esto. Pero además también hablábamos de la intervención norteamericana en nuestro país y cómo ellos, ¿ya?, apoyaron y ayudaron a la conducción de ese proceso para que se fuera por ese camino, porque es el que les convenía más, ¿no? Y entonces hablábamos también, ¿ya?, de que el asesinato de Madero y Pino Suárez, ¿ya?, fue algo contundente que produjo una gran efervescencia en nuestro país que llevó a que la confrontación se diera de manera más fuerte, y que incluso algunos comentábamos que posiblemente ni siquiera hubiera sido idea de Huerta, ¿no?, sino que hubiese sido una orden del gobierno norteamericano, ¿no?, para exacerbar esas situaciones en México, ¿verdad?, para que siguiera esta situación y ellos poder perder el derrotero. Incluso posiblemente el problema de Obregón, por ejemplo, pudiera ser parte de esto en contumacio con algunos acuerdos con Calles, ¿no? Y decía, lo mató Toral, pero el pueblo dice que decía, ¿quién mató a Obregón? Decía, cállese la boca, decía, ¿no? Y entonces porque todo orientaba a que Calles era el autor intelectual de la muerte de Obregón. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, eso permitió a Calles, ¿ya?, detrás de él tener un maximato de 3 periodos, ¿no? De 3 periodos donde él estaba tras el poder, ¿ya? Entonces, yo creo que esto nos da una idea y nos sirve a nosotros para poder hacer un ir y venir, ¿no? Y decir, esto cómo podemos aprender de la historia. Andrés Manuel, cada vez que se presente en los programas de la mañanera, siempre saca algo de la historia, ¿no? Y lo aplica a la cuestión actual. Entonces yo creo que, ¿qué podemos sacar nosotros, ¿ya?, de estos trabajos de historia? No la historia solamente para oírla, para conocerla, sino para interpretarla y poder adaptarla a las situaciones actuales que estamos viviendo, ¿ya? Yo creo que eso es lo importante. Y decíamos la otra vez, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este proceso de agudización de las contradicciones internas y externas, en cuanto al avance del combate a la corrupción, que se dice, pues, un combate a la corrupción, pues no es tanto, no, pero un combate a la corrupción a fondo significa enfrentarse con un poder fáctico, con un poder de la oligarquía extranjera, con un poder de la oligarquía, de la mafia de poder de Andrés Manuel, ¿verdad?, al interior, y que eso, en la medida en que se vaya profundizando, va a llevar a la cuestión de una contradicción y una confrontación que hasta ahorita, en estos 6 meses, ha sido inteligente, ¿no? Y que incluso nos hablan de que ya hay un gran acuerdo con la banca internacional, ¿no?, por parte de Andrés Manuel, de $8,000 millones para darle certidumbre al rescate de Pemex, ¿no? Y eso me hace que es algo inteligente. ¿Qué habrá detrás de esas negociaciones? No lo sé, ¿no? Pero yo creo que es algo interesante. En ese sentido, también decíamos,
¿qué pasaría, por ejemplo, si en esa revisión de las condiciones se le ocurriera a alguien, ¿no? Hubiera otro aborto que dijera, nos vamos a ejecutar a Andrés Manuel, ¿no? ¿Qué pasaría en nuestro país? Pudiera haber una posibilidad incluso, por ejemplo, de una provocación de este tipo para la cuestión de una intervención en México por parte de Estados Unidos, que están que brinca, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hace, ¿verdad?, que nosotros, cuando menos los que estamos de acuerdo en lo general con la cuarta transformación, cerremos filas, ¿no? Cerremos filas y entendamos que el proceso no es fácil. Nadie dijo que era fácil, ¿no? Que no es fácil, y que la única posibilidad de que pueda llevar esto hacia un puerto más o menos tranquilo es la cuestión de organización y más organización, ¿no? Entonces yo creo que no hay de otra desde mi punto de vista. Es un proceso de retroalimentación, y permítame que se lo diga, me transportó usted a los 12, 13 años, cuando estábamos en el comedor en la casa de mi padre, y nos platicaba la historia, ¿no? Así nos platicaba en la comida, en el desayuno, muchos de sus pasajes. Creo que la parte que sigue es una parte fundamental, donde vienen precisamente los acuerdos de su famoso Bucareli, que frenan el desarrollo de México. Pero si revisamos todo, la historia se repite por una cuestión y por un componente, un instrumento que está ahorita en disputa. Y ese instrumento, como todos los instrumentos, puede servir para bien o para mal, como un teléfono para secuestrar o salvar una vida. Y me refiero al sistema educativo. El sistema educativo, quien controla el sistema educativo, controla un país. Si lo controla la Unión Soviética, tenemos un sistema totalitario. Si lo controla Estados Unidos, tenemos un sistema a favor de Estados Unidos. El que controla el sistema educativo va a controlar el país. Hitler lo controló y controla el sistema educativo y el económico. Inmediatamente convirtió a Alemania en una potencia, pero para mal. En la reforma educativa, lo que realmente ha habido atrás de eso es precisamente el control del sistema educativo por parte de una oligarquía. Rescatar el sistema educativo, diseñar un país y formar a los ciudadanos libres de pensamiento para que no repitamos la historia sería fundamental. Muchas de las cosas que se están llevando ahorita a cabo no se hubieran llevado si tuviéramos un pueblo preparado, si hubiéramos conocido lo que pasó durante el juarismo, lo que pasó con Porfirio, todos esos hechos. Mucho de lo que nos hicieron, por ejemplo, de Salinas para acá, estos 36 años, no hubiera sucedido si tuviéramos un sistema educativo en servicio del pueblo. Es como el sistema educativo es como un telescopio o como un microscopio. El que lo controla lo va graduando y le permite al ciudadano ver hasta donde le conviene al que tiene el poder, no más allá. Quiero un buen cirujano, un buen ingeniero, pero no quiero capacidad de reflexión crítica. 1980 y 82, recuerden, fueron modificados los contenidos. En medio superior se quitaron los contenidos que desarrollan la capacidad de análisis crítico. Fue inspirado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde salieron los Golden Boy precisamente para el modelo de laboratorio que fue Chile. Pero en México en el 80-82 quitaron esos contenidos. Es más, nos quitaron la materia de raíces grecolatinas, que son vitales para el desarrollo de la ciencia. Entonces, quien controla un sistema educativo, controla un país. Y recuerdo muy bien el caso de un maestro de la normal, en primer carrera, que nos decía, quienes salgan de este sistema educativo van a ser los que estén dentro de 30 o 40 años en el poder. Iba a ser un riesgo. ¿Y cómo fue? 30 años, 40 años después, esos que salieron ya sin esa capacidad de reflexión y análisis crítico, fueron formados después en Estados Unidos, y desde ahí están los traidores. Los zapatos se formaron, se apropiaron, nos quitaron todas las riquezas nacionales, y el pueblo ni siquiera reaccionó. ¿Por qué? La indolencia y la apatía no es porque haya nacido una generación más bruta, biológicamente somos los mismos entes, pero culturalmente no. Quien nos tronó fue el sistema educativo. Entonces yo creo que la lucha está por un rescate de un sistema educativo que forme ciudadanos verdaderamente con un sentido humanista y equitativo, con libertades, no adoctrinarnos. Pero ahí está, si revisamos la historia universal, quien controla el sistema educativo, controla el país. Es lo que hizo Hitler. Ahora necesitamos un sistema educativo que sea para bien. Lo que hay detrás de la reforma, ¿quiénes controlaron el sistema educativo en México? La oligarquía.
Claudia Gil González. ¿Por qué? Porque ahí se diseñan los contenidos. Y quien diseña los contenidos del sistema educativo, diseña la mentalidad de esa futura generación. Ese es mi comentario. Muy bien. Berta. Pues muy interesante lo que dijo Gerardo, ¿no? Gerardo. Yo estoy de acuerdo que el sistema educativo ha sido el fundamental de que aquí en México no haya progreso, porque no hay una preparación fundamental, porque no nada más es el sistema más de tenerlo, sino implementarlo. ¿Y quién lo implementa? Porque si vemos, no hay podemos, como el plan de desarrollo, podemos hacer que está muy bien hecho, pero no lo llevan a cabo. Te das de cuenta que se lo pasan así, como dicen, ¿no? Padres, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo creo que a la oligarquía le conviene que la gente no se prepare y que no critique, que seamos todos pasivos, que aceptemos la educación como debe, como siempre, ¿no? Quien decide el rumbo de este país sean unos cuantos. Sí, entonces yo creo que es conveniente no solo ver quién va a llevar a cabo ese sistema educativo, sino analizarlo, discutirlo y ver cuáles son y implementarlo, porque no se implementa aquí en México. Hay mucha deserción educativa. No, la gente, yo pienso que en mi generación y en la de ustedes éramos más críticos, estudiábamos más, sí. aunque la regáramos y todo, discutíamos, estudiábamos. Ahora no, la juventud no quiere saber nada. La verdad, o sea, todo es celular y todo es bajarlo o sea, los exámenes ya los bajan de la computadora, pero no leen, no estudian, sino nada más, sí saben más tecnología que nosotros, porque uno ya no tuvo esa capacidad. No nos tiene tanto pero, los jóvenes. ¿eh? No nos tiene tanto los jóvenes. No, pero es que el cambio, como dicen, lo tienen que hacer los jóvenes. La verdad, nosotros ya siendo reales, maestro, aunque sean ustedes maestros y todo, si no fomentamos esa educación hacia los jóvenes, no va a cambiar el país. Hacia los niños tampoco va a cambiar el país. ¿Por qué? Porque no tenemos esa idea, esa visión de que tienen que ser otras generaciones para que pueda cambiar la situación del país. Ahora, en el sentido de que si estemos o no de acuerdo, lo que yo les decía, debe de haber paz aquí ahorita. Y yo por eso decía, la marcha, bien o mal, yo cuando dije, no es para que figure una persona o dos, tiene que ser porque tiene que haber paz, si no, no va a ir bien. Si hay aquí, no solamente es de que le vayan a matar a Obrador, no, entiendan. La derecha le conviene que haya conflictos. ¿Quién es la que hace los conflictos y paga? Los que están bien intelectuales y que están con Salinas, que es la oligarquía, que es la que mueve. Entonces, Obrador es uno y los que están gobernando en el país son otros, ¿sí? Claro, tenía que llegar con una pluralidad, si no, no hubiera llegado, lo sabemos. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que luchar para que haya estabilidad en el país y para que pueda haber ciertas mejoras hacia quién, a la educación, a la formación de un país diferente, aunque los que estén gobernando están haciendo. Andrés Manuel hacía un recordatorio y decía que alguna vez, como en 1926 más o menos, había un embajador, un representante de Estados Unidos que decía que Estados Unidos no debería de no iba a tirar ningún tiro, ¿no? Ni iba a matar a ningún presidente, ni iba a intervenir en ningún país, sino solamente, ¿ya?, lo iba a lograr atrayendo a las nuevas generaciones, por ejemplo, de México, ¿no?,
para que pudieran accesar a las universidades y que pudieran tener, ¿verdad?, esa concepción del mundo norteamericano, y que ellos harían el trabajo de mejor manera que los propios norteamericanos, ¿no? Y de ahí fue un plan de largo plazo, bien trazado, bien trabajado, y que le dio resultados, ¿no? Y de ahí tenemos a los Chicago Boys, ¿verdad? Y ahí tenemos a los Salinas, a los Cedillos, ¿verdad?, asesorados por un José María Córdoba, ¿verdad? Y entonces que ellos lograron, ¿verdad?, a través de eso, sin ningún solo tiro, ¿verdad?, lograron implantar el modelo neoliberal, el modelo neoliberal respaldado por un programa social llamado Pronasol, ¿verdad?, que fue el colchón que permitió hacer todo ese proceso, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido válida la reflexión, ¿verdad?, pero que fue un plan maestro, ¿verdad?, de los norteamericanos para poder lograr lo que hasta hoy han logrado, y que por eso yo decía, en estos momentos yo creo que es un proceso que si no es como muchos quisiéramos, ¿verdad?, pero sí es un impasse en la cuestión de los planes y la política norteamericana, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido, si nosotros estamos de acuerdo en la cuestión del proyecto alternativo de nación y en la cuarta transformación, yo creo que aún, y como lo dice la compañera Berta, yo creo que nadie, ni la oligarquía nacional ni la extranjera, está dispuesta a perder ni tantito así de sus privilegios, ¿no? De sus privilegios. Hoy acaba de anunciar que no hay ninguna condonación a las grandes empresas, ¿no?, y que tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, eso parece que no, pero es un golpe tremendo, y que creo yo, va a haber ciertas situaciones de confrontación. El simple hecho de que Andrés Manuel haya dicho no hay licitación para las refinerías, y en las refinerías las vamos a hacer los mexicanos y la va a hacer Pemex, ¿no? Y hay elementos y sustentos para eso. Otro golpe también tremendo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que parece que no, pero va caminando la cosa, y yo creo que hay mucho descontento entre los maestros sobre la cuestión de la reforma educativa. Sin embargo, yo creo que hay pequeños avances sustantivos que pueden permitir en un momento determinado consolidar lo ganado y poder dar la lucha de manera permanente, ¿no? Le voy a dar la moción a él y luego se pasa la palabra a usted. Participa en el desarrollo del ser humano y de las naciones. Entonces, estamos hablando que actualmente las naciones se sustentan en su desarrollo de ciencia y tecnología. Quien no desarrolla ciencia y tecnología, donde está sustentada la economía, no tiene soberanía realmente, es dependiente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los sistemas educativos. Y la reflexión más en este sentido, en el 2008-2009, con financiamiento del ILS y otros organismos internacionales, se hizo un trabajo de investigación para ver cuál era el consumo cultural de los docentes de educación básica y media superior. No tengo conocimiento de la idea de superior, hasta ahí nomás, media superior y básica. Fue sorprendente los resultados, fueron varios países de América Latina. Solamente el 20% del personal docente de educación básica y media superior se salva. El 80%, y sobre todo en México, el consumo cultural del personal docente de educación media y básica es la televisión. No compra libros, no escribe, no asiste a conciertos, no visita museos, no conoce del arte, etc. Entonces la investigación empezó por la revisión de los planes curriculares, del diseño curricular de las instituciones formadoras de docentes. En el caso de nosotros las normales, Argentina y otros países las universidades, y fue sorprendente. Bueno, si el 80%, entrevistas en casa, está eso, ¿no?, para ver qué libros tenían, qué compraban, dónde se formaban, el 80% está reprobado. Entonces, una nación como México, donde solamente la quinta parte de su personal docente compra de vez en cuando libros y amplía su cultura general, un país donde solamente la quinta parte cursa una carrera profesional. Ahí está el Coneval lo tiene muy claro, 2017-2018, los datos lo dicen con claridad. Solamente la quinta parte alcanza a cursar una carrera universitaria, incluye las licenciaturas patito y de programas de calidad. Entonces, ¿cómo va a salir adelante este país? Este país es la 14ª potencia
pero controlada por una pequeña oligarquía. En la universidad hicimos un ejercicio hasta la mitad del sexenio de Peña Nieto, año por año Producto Interno Bruto, y sacar el promedio, no superaba el 2%. De acuerdo a los criterios internacionales, para que una nación se considere que tiene crecimiento económico debe superar el 2%. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es la macroeconomía? No está en macroeconomía, esa es publicidad. Entonces, hemos sido un país que hemos sido dirigidos, orientados y atrapados en una jaula por los medios masivos de comunicación. O sea, ahí entra Chomsky con las estrategias de manipulación mediática. Tenemos una sociedad que está bien manipulados, hay que liberarla. Las redes vinieron a romper, las redes a romper un poco eso, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema educativo y el docente, el trabajo, la función de docente, es la profesión que forma a todas las profesiones, y si esa profesión no es un profesor, el profesor no está liberado, como dice, no tiene conciencia, nadie da lo que no tiene. ¿Quién forma a todos los profesionistas de este país? El docente. Y si tenemos un docente, el 80% con ese nivel, capturado y sometido, la prueba es de cómo tuvimos una secretaria general, una presidenta vitalicia durante tantos años, hablando de democracia. Está en evidencia, ¿no? Yo siento que, después de la primera vez que vengo, no sabía que había mucha gente simpatizante acá de la Cuarta Transformación, yo también lo soy, pero creo que el énfasis está, desde el punto de vista, en el rescate del sistema educativo para formar la gente que necesita en el futuro. Ese era mi comentario. Muy bien. Realmente debemos de analizar cada uno de los puntos para tomar muy en cuenta esta concientización que están haciendo aquí con esta cuarta transformación que se pretende realizar con el nuevo gobierno. Pero mi participación va a ir más enfocada a una cuestión que se dio y que está ya archivada en la historia, de que en 1988 las elecciones que se llevaron a cabo, fue sorprendente de la manera en que se llevaron a cabo las elecciones, porque Cuauhtémoc Cárdenas no le reconocieron el triunfo. Sabemos a qué se dio eso. Como aquí estamos platicando, la oligarquía impidió que se llevara a cabo ese triunfo a la izquierda de un grupo naciente de gente que ya estaba vislumbrando lo que podríamos conseguir. Más sin embargo, repito, la oligarquía y los poderes fácticos impidieron que se llevara a cabo donde el pueblo votó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero no le reconocieron su triunfo. Desde ese preciso momento, los poderes fácticos impidieron cualquier avance y pasaron 30 años para que se lograra el triunfo. Y precisamente, ¿cómo se logró? Pues era imposible contener todo ese hartazgo de la sociedad en general mexicana, y por eso se dio el triunfo con López Obrador. Y precisamente todo lo que la izquierda pretendía, pues ya estando los primeros pasos para de ahí emerger hacia una nación más pujante en lo tecnológico, en lo cultural, en lo político y en todos los aspectos. De lo que decía aquí el compañero, muy cierto, pues desgraciadamente, lo voy a decir en mi caso, yo cursé la universidad en los años 90, fue unos tiempos muy difíciles porque la mayoría de las personas no le interesaba la política. Nos tocó el último movimiento estudiantil a nosotros, que fuimos pocos porque crecimos admirando a los que lucharon en los 70s, 80s, pero la mayoría, un porcentaje muy amplio, no se interesaba por la lucha social. ¿Por qué? Porque desde la primaria nos iban enseñando otro prototipo de vida, pues de no involucrarse, como decía aquí el compañero,
en las cosas esenciales para sostener el país, pues, sino que te iban alimentando para que el neoliberalismo fuera entrando poco a poco, pues como decía mi compañero Juan también, lo que yo la vez anterior les leí, de cómo abrieron las universidades extranjeras para posteriormente ellos regresar aquí y sin ninguna pistola invadir México, pero apoderarse de él, como ya lo hicieron, pues. Y después de nosotros vinieron tiempos más difíciles, pues, que hasta se perdió la universidad. Ya no es una universidad como era antes, donde se enseñaba a luchar, donde crecías con ese... Era el modelo popular, pues, de universidad popular, donde podías crecer siendo crítico. Entonces, ha sido muy difícil, pero se ha llegado, como dice aquí otro compañero, se llegó, se logró el triunfo, que ahorita, pues, la verdad, como dice Juan también, se ha avanzado poco a poco, pero estamos viendo también una contralucha de parte de la oligarquía, como ahorita me llamaba mucho la atención las declaraciones de Osorio Chong y de Felipe Calderón culpando a López Obrador de los incendios, que porque dejó de darle un presupuesto a los que se encargan de eso, pues no me acuerdo el nombre de forestal, algo así, es como una secretaría, una subsecretaría, Semarnat, algo así en Semarnat. Entonces salen los dos, y eso te llama la atención de que puede haber un complot de la derecha, de empezar a crear ciertos... No lo podemos negar que ellos mismos pueden autoprovocar esos incendios, esa disque violencia, pues, para ir tratando de desestabilizar al gobierno, porque hay que verlo bien, les dio 2 golpes maestros, el que decía Juan para salvar Pemex, que les jugó, ellos nunca pensaron que López Obrador iba a salir con esa jugada, y les dio como una cachetada con guante blanco. Entonces ellos se sintieron acorralados. Y hemos sabido cómo ha actuado la derecha a nivel mundial cuando ha perdido el poder. Ha actuado de esa manera, creando caos indirectamente para provocar una desestabilización social. Esa es mi intervención, me llamó la atención. Bueno, voy a hacer una última intervención. La unidad de todos los morenistas que están dispersos en Sinaloa. Pero vemos que hay dos corrientes, podríamos señalar, de cómo buscar la unidad. Unos compañeros están buscando la unidad en función de ofrecer puestos, de decir, mira, si yo agarro la presidencia del comité estatal, te voy a la secretaría, te voy a la tesorería, y si no, pues un municipal, etcétera, etcétera. Ese método de unidad nos parece un método pragmático, sin principios ideológicos, que a la larga tú no puedes darle puestos a todo el mundo, porque no te van a alcanzar, pues son miles y miles de compañeros que hay aquí en Sinaloa. Entonces ese método nos parece a nosotros incorrecto. Sin embargo, no hemos debatido con los compañeros, no nos hemos enfrascado, porque pensamos que vamos a dispersar más a lo ya desintegrado que hay en Morelia, en Sinaloa. ¿Cuál es el método que nosotros hemos creído más correcto? El método de la unidad ideológica y política. Esta escuela de cuadros ha ido creciendo poco a poco, de tal manera que vemos cómo en otras partes del estado nos llaman para que vayamos a formar escuela de cuadros ahí. El programa que nosotros tenemos es un programa que ahorita lo iniciamos con la historia de México, porque pensamos que si no conocemos cómo se han dado los procesos de cambio en este país, cómo se dio la independencia de este país, qué fuerzas quedaron después de la independencia y por qué lucharon los liberales y los conservadores, cómo se crean las leyes de reforma, y por lo tanto hay otra lucha armada que fueron las luchas de la ley de reforma, y luego viene el porfiriato, que aparentemente había retomado los principios de la ley de reforma, ¿no? Lo real es que Porfirio Díaz lo que hizo fue una
capirotada, válgase el término, de poner relaciones sociales de producción capitalista combinadas con relaciones de producción feudal e incluso con relaciones de producción esclavista. Todo esto hizo que efectivamente el proceso capitalista fuera un proceso deformado. Si a eso le aunamos a que la dictadura de Porfirio Díaz, aunque siempre se hacían elecciones, pero siempre ganaba, ¿no? Y únicamente una vez le dio el poder a su compadre Ramón Corral, pero de ahí en fuera siempre ganaba el señor. Entonces, viene la Revolución Mexicana. En uno de los temas que vimos cómo el gobierno norteamericano ha intervenido para dirigir incluso el proceso revolucionario, ¿no? Hasta llegar ahorita con el caso de Bucareli, los tratados de Bucareli. Pero nuestra idea es que, ¿cómo entender la cuarta transformación? Si no comprendemos los distintos estadios que ha habido en este país y cómo se construye el Estado burgués mexicano en la actualidad, cómo da el salto del Estado liberal al Estado neoliberal, no podremos efectivamente plantear qué reformas necesita este país. Y por lo tanto, yo creo que es válido lo que está haciendo López Obrador, pero a mi parecer no está promoviendo la organización del pueblo. El pueblo es fundamental para que pueda hacerse transformaciones de fondo. Entonces, esta escuela de cuadros pretende, en parte, formar cuadros que vayan a organizar a sus sectores. Si están en una fábrica, pues en una fábrica. Si está en un hospital, pues en un hospital. Si está en un sindicato, en un sindicato. Si está en una colonia. Pero sí necesitamos que los cuadros que estamos formando hagan ese papel. De otra manera, no va a haber una transformación de fondo. Yo creo que va a llegar un momento en que lo que está haciendo López Obrador le va a tronar. Cuando la oligarquía sienta que las transformaciones que está llevando López Obrador afecten realmente sus intereses de fondo, entonces efectivamente sí, se puede llegar a lo que dice Juan, hasta un asesinato de López Obrador, o bien una revuelta para soltar el tigre, ellos mismos lo van a provocar y efectivamente puede haber masacres en este país. Yo creo que López Obrador, aunque ha buscado crear la famosa Guardia Nacional, no es suficiente, sigue siendo los mismos militares que están dentro de la Guardia Nacional. Y por lo tanto el ejército nunca ha sido realmente un ejército que obedezca a los intereses del pueblo. Y eso es lo que le pasó a Chile también. A Chile, que decían que el ejército tenía tradición democrática, resultó que no fue tal. Llega Pinochet, asesina a Allende y vieron la dictadura que se crió en Chile. Entonces, es a mi juicio muy importante que todos los que estamos aquí y que creemos en la necesidad de la transformación de este país, nos demos la tarea de educar, de formar ideológicamente a otros compañeros. De otra manera, digo, no vamos a hacer realmente transformaciones de fondo. Yo creo que si López Obrador tiene asesores, los asesores deberían de decirle: oye, el partido de Morena está pulverizado en el país. Yo me alabo de que esta marcha que hubo el domingo pasado juntó, según Juan, 700 y la prensa dice 500, pero el número que se juntó ya fue importante porque denota que la gente está ansiosa de participar en la transformación.
Aquí no hay partido, no hay una estructura y por lo tanto pues no hay organización para llegar a las colonias o a las fábricas o al campo, ¿no? Entonces, si les interesó esta escuela de cuadros, pues los invitamos a que sigan asistiendo y que si podemos ir formando en otras partes la escuela, lo hagamos. Nosotros sabemos que personalmente no podemos hacer esto.